6:34 de la tarde en la República Argentina. La cortina que acaba de sonar identifica justamente el espacio que tiene el señor Daniel Guerín los martes y los jueves en Radio Altos para hablar de política internacional, aunque en este caso vamos a meternos en otro quilombo que está vinculado, la minería, que no está vinculado a la política internacional. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Vamos a saludar nuevamente, muchas gracias por permitirme esta oportunidad. Bueno, he arrancado, sí, quería hablar de minería porque se ha vuelto a disparar la discusión minera, que parecía que estaba más o menos saldada y obviamente que no es así, porque cada vez que se habla de inversiones el tema es recurrente y vuelve a aparecer. Y la discusión se transforma, tiene varios planos. Acá antes de que comenzáramos vimos uno de ellos, y es inversión y recupero de la inversión, un tema económico, punto uno. Punto dos, el tema de el recurso mineral y de quién es el propietario de ese recurso mineral. Y punto tres, la industria minera propiamente dicha, que es el modo de extracción y concentración del mineral que sea que se esté buscando. Entonces ahí hay tres discusiones que si las mezclamos las hacemos aún más engorroso y más complicado. Cuando se habla, y lo que está latente en el primer debate y en el debate que surge acá, es el tema medioambiental sobre la utilización de cianuro y la falta de agua para Mendoza. La falta de agua para Mendoza, sería interesante en esta discusión de la falta de agua para Mendoza incluir a La Pampa, por ejemplo, en el debate en el cual Mendoza... Hay una discusión ahí con el río Tuel. Le ha esquivado y Mendoza no ha participado de dos audiencias que fue convocada por la Suprema Corte de Justicia para discutir el tema del agua en los ríos que comparte con La Pampa. En el que Mendoza hace la captación de agua dejando a La Pampa sin agua. Entonces allí hay un punto al que ver. El segundo punto es que Mendoza hasta hace muy poco tiempo era un gran productor de tomate en lata, por ejemplo, y sigue siendo un importante productor de vino, pues cada botella de vino que sale de Mendoza son 750 centímetros cúbicos de agua que salen de Mendoza. Cada caja. ¿Agua al vino? ¿Cómo es? No, tiene agua el vino. Le echan agua al vino. Tiene agua el vino, le echan agua a la parra. Y el vino, y entonces esa es la circulación del agua. El agua de los cultivos no se recicla, el agua de los cultivos se exporta. Cuando exportan soja, están exportando alrededor del 30%, 40% de agua. Si exportan tomate, están exportando más del 98% de agua. Es decir, el agua en los cultivos no se recicla, el agua en la minería se recicla. Cuando se consigue y se obtiene un producto mineral, cualquiera que sea, final, no tiene agua en el producto final. Y el agua que se usó en el proceso vuelve a usarse en el proceso. La situación planteada de esta manera es muy complicada, porque siempre arrancamos de que la minería es muerte. ¿Pero todas las minas reutilizan el agua? O sea, toda la explotación minera que hay en Mendoza. En Mendoza no hay casi explotación minera, y la explotación minera que hace referencia es un sentido muy amplio de la explotación minera. La industria minera es tan amplia como que sacar agua de un pozo es minería, y obtener unos kilos de tierra rara a partir de mover millones de toneladas de tierra es también minería. Mendoza no hay tierra rara, pero no importa, pero lo pongo como ejemplo cuando hablamos de minería. Bien. El agua de mesa que viene envasada está sacada de un pozo y eso es minería, o está sacada de un manantial y eso es minería. La sal de mesa que tenemos arriba de la mesa, sea modificada o sea el cloruro de sodio, es minería, proviene de la minería. La pintura con la que se pintan las paredes, los techos, los autos, viene de la minería. El tono y el color del rouge que se coloca una persona en su maquillaje proviene de la minería. No, uno de los temas que, para hablar de minería, ese es el punto. Bueno, uno de los temas que planteaste recién y que se está discutiendo ahora es si para la explotación en Mendoza genera contaminación.
por la utilización de cianuro y demás, es lo que están denunciando los sectores ambientalistas, y que hizo que se movilizaran 55.000 personas la semana pasada o el lunes pasado, que hasta hubo represión. Pero terminamos otra vez discutiendo cosas puntuales sin ver el contexto, y entonces cuando discutimos cosas puntuales sin ver el contexto... Bueno, empecemos por el contexto para que en lo puntual, entonces. El cianuro se utiliza en la minería, y el cianuro se utiliza en algún tipo de minería. Para lixiviar oro, plata, ahí se utiliza cianuro. Según cómo es la yacencia. La verdad que los yacimientos que hay en Mendoza desconozco si van a terminar utilizando este método de lixiviación para concentrar oro y o plata. Es probable que sí. Porque también te dicen el cianuro ya no se usa más en ningún lugar del mundo. Mentira. Mentira, definitivamente. Eso es una mentira. Pero ¿sabes dónde se usa cianuro? No tengo ni idea. En la vitivinicultura se usa cianuro. Para filtrar. Estamos envenenando. Para filtrar el vino. Ponen agua y cianuro, ¿no? Para filtrar el vino se utilizan filtros de cianato de potasio. Antiguamente, en el tanque donde se vinificaba, se filtraba, no se filtraba, sino que se hacía decantación. Y la decantación era tirando cianuro de potasio adentro del tonel de vino, del tanque de vino, y se sacaba el sobrenadante y lo que quedaba en el fondo era un cianato de algo, que eran todas las partículas de metales que estaban incluidas en el vino, que había que extraerlas. Hoy se hace con filtrado. Esto se utiliza en la vitivinicultura. No está prohibido el cianuro en la vitivinicultura. Está prohibido el cianuro nada más que en la minería. Para inertizar una lata antes de llenarla, con lo que sea, arveja, tomate o lo que fuera, se utiliza cianuro. Es decir, y para soldar la lata se utiliza ácido sulfúrico o algún otro ácido para después soldar la lata. Y tampoco está prohibido, y era la gran producción del sur de Mendoza. Con Macri mediante, Canales cerró las plantas de envasado de tomate, y no hay tomate en los supermercados, es lo que dicen, en lata, hay que comprarlo en botella o comprar tomate natural, con pate fresco. Este es el planteo que se pone en Mendoza sobre el cianuro. Y la industria minera es mucho más grande que la industria de la minería del oro o de la plata o del cobre. Por eso lo planteo en estos términos, de que... Pues si no, siempre, ¿qué es lo que se discute en Mendoza? Siempre pasamos a la discusión, parece que fuéramos en la Torre de Babel. Yo planteo la industria minera. La industria minera, yo creo que la minería no mata, pero si la minería... ¿Estás planteando la industria minera en Argentina o estás planteando la industria minera en Mendoza? En el universo, en el mundo. Bueno. Es igual. Vamos de menor a mayor. La industria minera... En Mendoza porque hay... en Mendoza no se hace. Porque el gobernador vuelve para atrás de sus pasos. Faltaba reglamentar una ley que promulgó él mismo. Faltaba reglamentarla, no la aplica y para no tener quilombos sociales, dijo. No, el quilombo social lo ha tenido y se ha planteado, y la propia ley mendocina, que es la que estaba haciendo referencia, que prohíbe la utilización de ácido sulfúrico y además la ley es de lo más amplia en el sentido de prohibir actividad minera, tal que se da de patada creo que con la Constitución, porque prohíbe la actividad en la minería. El uso de sustancias, determinadas sustancias, solamente en la minería, mientras que en otras industrias se utiliza la misma sustancia y no tiene ningún tipo de reglamentación. Si prohibir el uso de ácido sulfúrico, la batería del auto con el que vos viniste a la radio tiene ácido sulfúrico. No, yo no uso auto con batería, es eléctrico. Claro, sí, auto eléctrico, que tiene litio. Claro. Claro, que el litio te nace en una planta, que es una planta de litio que tenés en el fondo de tu casa. ¿Sí? ¿Cómo sabía? Ya me imaginé. Hijo de puta, ¿cómo sabía? ¿Qué estará fumando este muchacho? El litio. Con vida. Litio. Es decir, es imposible desprender la civilización de la minería. Porque si empezamos con esta discusión así, la importancia que tiene, si arranca la discusión con la importancia que tiene o cómo ha tenido la implicancia de la minería en el desarrollo de la humanidad, de tal como la conocemos la humanidad, estamos perdidos. Cuando separan la edad del hombre, la edad de piedra, la edad de cobre, la edad de bronce, la edad de hierro, ¿de qué están hablando? Y hay frases dramáticas, Daniel, viste, como esa que dice que San Juan tiene un río contaminado a raíz de cianuro. Sí, el río Hachal. El río Hachal, ¿no? ¿Alguna vez lo conocieron el río Hachal ustedes? Sí. ¿Y el río Hachal? ¿Tomaste agua del Hachal? Tonelada. Tonelada de agua del Hachal. El Hachal
Es un problema del código argentino que dice que está contaminado un curso de agua cuando el agua no es pura. Lo que significa que la laguna La Salada o la laguna Pero ninguna Chapalcó, agua pura, claro. claro, la laguna Chapalcó está contaminada. Y el río Hachal no tiene vida desde nunca el río Hachal. Y tiene, sí, no por la minería, por los minerales, los sitios mineralizados que el río Hachal atraviesa. Gracias al seguimiento de las anomalías mineralógicas que tiene el Hachal, es que se encuentra la mina Gualcamayo. Se la descubre gracias a eso. No es que Gualcamayo, el proyecto minero, contaminó el Hachal, es que el yacimiento contaminaba el Hachal y gracias a esa contaminación se descubrió la mina de Gualcamayo. O sea, son los planteos. La minería es una industria tan amplia, es una rama de la industria enorme, que inicialmente las petroleras eran mineras, porque no existía la petrolera a principios del siglo pasado. Eran una empresa minera que descubre un mineral y que se dedica a explotar un mineral, el petróleo. El petróleo es un mineral que se explota y se extrae de la tierra de distintos métodos. Fue tal el negocio y tan específica la extracción que se transformó en una propia industria, pero originalmente era industria minera. Las variantes que tiene la minería es enorme. No se puede sintetizar a una prohibición de la minería. Es decir, el cuarzo para hacer vidrio, o el cuarzo para hacer semiconductores, la zarcilla para hacer los ladrillos, la cerámica, la caliza para hacer cemento, la tierra rara para hacer semiconductores que nos permiten tener celulares y mandar mensajes en contra de la minería, salen de una mina de tierra rara. Es decir, el hierro, el cobre, el oro, la plata, el litio, el zinc, el aluminio, el litio es fatal, etcétera. Lo que costó a Evo Morales. Sí, claro, sí, como el petróleo es fatal. Mirá lo que le cuesta a Venezuela. Pero por ese motivo es que están dando vuelta a esto. El otro tema que se habla sobre la minería es la cuestión de la explotación a cielo abierto. La minería, hay algunos casos que obviamente son a cielo abierto. Explotar una salina es a cielo abierto porque la yacencia está en la superficie. Loma Negra. No hay manera. Por ejemplo. Loma Negra es a cielo abierto, es una cantera, y sacarlo en galería la caliza sería de un costo tan alto que el cemento para hacer nuestras casas sería un precio que sería delirante directamente. ¿Puede explotarse en cielo abierto? ¿Puede explotarse en galerías? Eventualmente sí. Y el método de explotación, si está muy profundo, va a tener como resultado final una modificación del paisaje equivalente a la del cielo abierto, porque se va a explotar en galerías y cuando se termine de explotar en galerías se lo va a derrumbar. Y entonces ese derrumbe va a quejar una gran depresión como la que deja una cantera, una explotación a cielo abierto. La explotación en galerías no depende de una decisión o a cielo abierto, depende de otro esquema que no es la yacencia, que es la yacencia, que es la geología del lugar que se va a sacar, y no es una decisión política, es una decisión técnica que lo permite el lugar. Rara vez puede haber algún caso en el que una sea parecida y que pueda resolverse por una o por otra. El gran foco de contaminación de un emprendimiento minero, cualquiera sea, va a ser, primero, la ganga, es decir, el escombro que va a salir del mineral que se extraiga. Se va a extraer la roca que tiene ese mineral y se va a traer la roca subyacente o yaciente en los laterales o subyacente. Y esa roca no nos sirve para nada, y eso hay que colocarla en algún lugar. Se llama escombrera y esa escombrera modifica el ambiente, modifica el espacio. Hacía referencia a Loma Negra cuando uno va por la ruta 3, que pasa por Bardas Blancas y después sigue para llegar a la Villa Fortabat. Ruta 76. Ruta 76. Cuando uno mira a la derecha, por ese camino yendo hacia Buenos Aires, o yendo hacia el oeste, hacia el norte, va a encontrarse con que ve un cerro en el horizonte. Pues no es un cerro, es una escombrera.
Esa es la escombrera que ha salido, lo que estaba por el encima. residuo que queda de eso lo van juntando Se ahí. lo amontona en un lugar y eso modifica el paisaje, ciertamente que modifica el paisaje. Igual que el pozo que queda, modifica el paisaje. Una vez que se terminó el mineral, se terminó el mineral. Hay procesos de cierre de mina que se tienen que incluir en el mismo proyecto del cierre, de la apertura de la mina, y es lo que tiene. Esa escombrera genera un impacto que en algunos casos puede ser contaminante, ciertamente, porque ese mineral que se extrae, el mineral que no se usa, puede ser que termina generando una acumulación anómala en superficie de un mineral natural, pero que está en profundidad y que termina con el agua de lluvia, la que percola, generando o pudiendo generar un residuo nocivo al medio ambiente. Bueno, muy bien, continuamos en Piso 11 en la columna de Daniel Guerín, que recién fuera de él estábamos hablando de algo que lo vamos a hablar ahora al aire, pero después de que sean respondidas de alguna manera los planteos que hacíamos. Si no hay minería, ¿quién gana o quién pierde en la Argentina? Si se prohíbe la extracción minera o la industria minera en la Argentina, ¿qué pasa? Pero eso queda como pregunta final. Sí, Antes yo dejo dejo una pregunta como ejercicio. ¿Cuál es la principal provincia productora minera del país? Y se van a sorprender. Pero Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la principal, porque el cemento Claro. se produce a partir de la minería. Olavarría es un pueblo minero. Bueno, ya es una ciudad, pero una ciudad minera, con todas las letras de una ciudad minera, con una serie de industrias que están asociadas. Arcillas para los cerámicos, arcillas para el ladrillo cerámico, y para las tejas, etcétera, digamos. Esto es, y el cemento, y la cal para la producción, para la construcción, que sin ella no hay civilización que se nos parezca. Hay otro detallecito más para terminar de la que es la propia producción minera, la explotación minera, que hablábamos de las escombreras, y hay un segundo residuo que puede ser o no peligroso y que hay tratamientos para que no lo sean, que son las colas. Es decir, la escombrera, el escombro es lo que se extrae, que no se utiliza, no va a proceso, pero que es necesario movilizar para acceder al mineral que se está explotando. Y la cola es lo que quedó, el barro o lo que fuera, según la explotación, que queda al final del camino de la explotación, donde se extrajo el mineral que se busca, tiene un residuo, ese residuo se llama cola. Habrán escuchado hablar de los diques de cola, es el que tuvo un accidente terrible en la mina de hierro en Brasil, que se rompió el dique de contención, claro, y hubo un pueblo que quedó bajo el escombro. Es decir, hay degenerados en todos los rubros trabajando, también en la minería, y el costo era alto de sostenerlo, entonces lo siguieron llenando. Lo que rebalsó allí, lo que se rompió fue la acumulación de la cola, se llama, que es el residuo final del proceso industrial de la obtención, en el caso de Brasil, al que hago referencia, el hierro. Vamos a la pregunta. La Constitución del 94 transfirió los recursos minerales a las provincias. Hasta ese momento eran recursos nacionales. El Código Minero es quizá uno de los más viejos. El Día de la Minería es el 7 de julio, y el 7 de julio es el Día de la Minería porque en la Asamblea de 1813 se redactó el primer Código Minero argentino. Y entonces en los mineros, en homenaje a esa asamblea, es decir, es preconstitucional el Código Minero. Obviamente que sufrió varias modificaciones desde 1813, y la última está en la Constitución del 94, que transfiere a las provincias los recursos minerales. Paralelamente, el Estado Nacional hizo un Código Minero y invita a las provincias a que adhieran a ese Código Minero. De tal manera que, si adherían a ese Código Minero, las leyes que cada provincia dictara tienen que estar referidas y contempladas adentro del Código. En esto comienza el gran desbarajuste legal e institucional que nos tiene en ascuas en distintas provincias con este tipo de discusiones. Chubut, Catamarca, La Pampa, Mendoza ahora, fueron las que llevaron las de cantar en esta discusión, en el que se involucró la sociedad en una discusión, entrando de una manera no directa a la industria minera, sino de costado.
Digo de costado porque se empieza a discutir en términos generales cosas que no se saben, y que para saberlas hay que estudiar, no hay otra manera. Hay provincias que inicialmente adhirieron a este código y después renunciaron. Mendoza es una de ellas. Hay otras que adhirieron inicialmente y las legislaciones no respetaron el código minero. Chubut es una de ellas. Y hay otras que han adherido y algunas no adhirieron y otras que sí, que adhirieron y que se mantienen dentro del propio código. San Juan, Santa Cruz son una de ellas, Catamarca son otra de ellas. Particularmente en el caso de Mendoza, generó una serie de prohibiciones a partir de una ley, como decíamos, que hace antes del corte, en el cual se prohíben específicamente para la minería sustancias, dos sustancias particularmente. Una es el cianuro, que está directamente ligada a la minería de oro y la plata, la otra es el ácido sulfúrico, que está directamente ligada a la minería del uranio y del cobre. Yo visité la cantera de uranio de Sierras Pintadas de San Rafael, y en realidad la cantera era un lugar donde se extraía la roca en un frente de cantera, como los de Loma Negra. No tiene mucha diferencia la roca que traía el uranio como la caliza a la hora de extraerla, y lo que había al lado era una planta de generación y reciclado de ácido sulfúrico con la que se lavaba y se hacía la primera concentración del uranio, que luego se lo cargaba en camiones y se lo llevaba directamente al uso para la generación de energía eléctrica a partir del uranio. Sin embargo, como dije, el cianuro está permitido en la industria vitivinícola, en el envasado de productos, enlatados, el ácido sulfúrico en las metalúrgicas. Es decir, creo que la prohibición es tan específica que ameritaría hasta una discusión sobre la constitucionalidad de la ley mendocina. A esta altura creo que es evidente que el código debe rediscutirse y debe dar una discusión más profunda sobre el código minero. En mi experiencia yo puedo decir que está escrito para una minería que ya no se practica, que está entorpeciendo a las pequeñas mineras, a las pequeñas empresas, y favorece a las grandes, que tienen grandes reservas financieras para mantener proyectos por mucho tiempo dormidos, o manteniéndolos con pequeñas actividades hasta que sea el momento favorable para explotarlos. Si vamos a discutir en una asamblea un proceso industrial, se parece a discutir o proponer a debate un procedimiento médico para aplicarse o atacar tal o cual afección de salud. Yo creo que hay que dejar a los técnicos que hagan los procesos industriales, que discutan los procesos industriales, y que la sociedad observe las consecuencias del proceso propuesto, que los técnicos nos convenzan de que los resultados negativos serán minimizados, que los riesgos tendrán sistemas de contención confiables y que tendremos organismos de control confiables. Mientras esto no ocurra, seguiremos perdiendo divisas para comprar minerales que tenemos en nuestro territorio, que usamos y necesitamos, pero que no lo podemos explotar por las falencias legislativas y discusiones fundamentalistas. La minería no es muerte, la explotación agropecuaria no es inocua y no existen impactos ambientales favorables. Todos los impactos ambientales son negativos, aun los que nos resulten muy gauchitos, como la construcción de un dique para hacer un lago. La próxima hablamos de regalías.